Hola, arrancamos con este análisis y prepárense porque vamos a meternos de lleno en uno de los viajes más alucinantes del hardware. Hoy vamos a desmenuzar la evolución arquitectónica de la memoria RAM, pero enfocándonos en el tremendo impacto que ha tenido para los ingenieros de sistemas. Es un recorrido increíble. Literalmente pasamos de un mundo donde el hardware ocupaba habitaciones enteras a un entorno microscópico. Vamos a ver cómo esas soluciones de ingeniería han dado forma al mundo digital acelerado en el que vivimos hoy. A ver, ¿alguna vez han preguntado por qué de repente un sistema se congela o se arrastra cuando abren demasiadas pestañas en el navegador? Uno siempre tiende a echarle la culpa al cerebro de la máquina, no al procesador. Pero bueno, muchas veces el verdadero cuello de botella no es el procesador en absoluto, es la memoria. Para ejecutar tareas complejas en milisegundos, el sistema necesita recordar al instante qué demonios está haciendo. Si la memoria no puede seguirle el ritmo a la inmensa cantidad de datos que se están procesando, todo el sistema se ralentiza o, peor aún, colapsa por completo. Para entender cómo llegamos a las velocidades extremas de hoy, vamos a revisar 4 etapas clave. 1. El cuello de botella físico. 2. La tremenda revolución de la DRAM. 3. La sincronización y la era DDR. Y 4. DDR5, o el motor actual de la inteligencia artificial. Empecemos con el punto 1, el cuello de botella físico, esas enormes limitaciones de los años 40 y 50. Imagínense ser ingenieros de sistemas en los albores de la informática. Era una verdadera pesadilla logística. No existían los microchips. Literal, los componentes se podían agarrar con toda la mano. Por un lado tenías los tubos de vacío, enormes, masivos y súper ineficientes. Por otro lado, la memoria de núcleo magnético. Y escuchen esto, eran anillos de metal y cables, pero tejidos a mano. Una locura total de trabajo manual. Como especialista, tratar de aumentar la capacidad de memoria con estas dos opciones te limitaba muchísimo el diseño, todo porque dependías de un esfuerzo físico monumental y componentes gigantes. Y claro, el problema principal se medía literalmente en metros cuadrados. Hubo un tiempo en que la memoria de una computadora ocupaba toda una habitación. Imagínense esa huella física, era insostenible. Si el sistema requería más memoria para cálculos avanzados, pues tenías que añadir metros cuadrados de espacio en la oficina y contratar a más personas para tejer más cables de anillos. Como modelo de ingeniería, era lento, carísimo y, siendo sinceros, totalmente inviable a largo plazo. Lo que nos lleva directo al punto número 2, la revolución de la DRAM, el gran salto al silicio. Aquí es donde las reglas del juego cambian radicalmente para los ingenieros. Dejamos de pelearnos con el espacio físico y pasamos a enfocarnos en la magia de la integración microscópica. Si vemos la línea de tiempo, venimos de esas limitaciones de los años 40, pero llegamos a un hito brutal en 1966, la invención de la DRAM, gracias a un ingeniero brillante de IBM llamado Robert Dennard. De ahí saltamos a la sincronización en los 90 hasta las bestialidades de hoy en día con DDR5. Pero ese momento exacto en los 60, lo cambió absolutamente todo. Lo que hizo Robert Dennard con la DRAM, la memoria dinámica de acceso aleatorio, fue sinceramente una genialidad arquitectónica. En lugar de utilizar toda esa chatarra de anillos metálicos y kilómetros de cables, Dennard usó solo 2 componentes diminutos, un solo transistor y un capacitor para guardar un bit. Un solo bit. De repente la memoria cabía en la uña del dedo. Ese nivel drástico de miniaturización fue el detonante exacto que permitió por fin sacar a las computadoras de los laboratorios y meterlas en nuestros hogares. Avancemos al punto 3. Sincronización y la era DDR. El arte de duplicar el rendimiento. Llegan los años 90 y bueno, aparece un nuevo dolor de cabeza. Los procesadores estaban volviendo rapidísimos, pero la memoria se quedaba atrás. Primero, los ingenieros diseñaron la memoria síncrona, para que corriera al mismo ritmo del procesador. Pero la verdadera genialidad fue la tecnología DDR, el Double Data Rate. Piénsenlo así. Si el procesador es una onda constante, antes la memoria solo mandaba datos en un solo punto de esa onda. El ingenio del DDR fue aprovechar toda la onda. Mandan datos en la subida de la señal y otra vez en la bajada. Exacto, el doble de datos en el mismo tiempo, sin tener que subir la velocidad base del reloj. Una elegancia técnica tremenda. Y así llegamos al punto 4, DDR5, el motor de la IA. Las capacidades que tenemos hoy.
Es una locura pensar que pasamos de redes de anillos de metal a tener una memoria que es puro combustible digital de altísima velocidad. Hoy en día, la arquitectura DDR5 desbloquea cosas que literalmente habrían parecido magia negra hace unas décadas. ¿Quieren ejecutar inteligencia artificial en tiempo real? Bueno, esos modelos requieren tuberías de datos gigantescas operando en milisegundos, y las velocidades extremas de la DDR5 son las que lo hacen posible. Además de aguantar una multitarea extrema o renderizar entornos de videojuegos hiperrealistas sin sudar ni una gota. La RAM actual empuja los límites de lo que cualquier especialista en sistemas creía posible. Y para cerrar este análisis, sabiendo de dónde venimos de requerir metros cuadrados de espacio para unos pocos bytes, a tener módulos DDR5 en la palma de la mano que corren IA al instante, la gran pregunta a caer por su propio peso. ¿Cuál va a ser el próximo paradigma de arquitectura de memoria para los ingenieros del mañana? ¿Hacia dónde vamos a empujar los límites del hardware en el futuro cercano? Es una pregunta súper interesante para reflexionar mientras vemos cómo sigue latiendo este asombroso corazón del mundo moderno. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.